Martes 22 de abril, el Papa Francisco ha muerto y con su partida no solo se cierra un ciclo espiritual, también se reactivan preguntas que llevan siglos sin respuesta. En el corazón del Vaticano existe uno de los lugares más herméticos del mundo. Se trata de una de las colecciones de documentos más extensa y restringida de toda la historia. Allí, entre pasillos oscuros, pasadizos y estanterías milenarias, se guardan textos que jamás han visto la luz pública, con información que está fuera del alcance de nuestra imaginación. Solo unos pocos han tenido acceso a su contenido. Su organización y su función real siguen siendo un misterio. ¿Realmente se esconde algo? ¿Qué verdades y qué historias permanecen ocultas? ¿Y por qué? Incluso se dice que en el plano astral el Vaticano cuenta con una estricta vigilancia para que ni siquiera en lo etérico se pueda revelar su información. Desde tumbas aeradas hasta una máquina del tiempo. Son muchas las especulaciones que se han generado sobre lo que esconde. Hoy abrimos una puerta simbólica a uno de los enigmas más inquietantes del mundo, los archivos secretos del Vaticano. Nos acompaña Blanche, quien siempre nos trae estos temas. ¿Cómo estás, Blanche? Muy bien, Pedrito. Cristian, ¿cómo está el doctor Fay? Tú. No sean envidiosos con dos buenos mozos, en los cuales hoy día vamos a hablar sobre ¿qué hay realmente en el Vaticano? Los secretos, las lecturas. ¿Qué significan las puertas del Vaticano? ¿Dónde están realmente las bibliotecas? ¿Son las que uno visita? ¿Qué pasa con las catacumbas? ¿Dónde está la tumba de Pedro? ¿Existe realmente esto? ¿Existe que el Vaticano tiene los libros del poder para manejar el mundo? Eso vamos a verlo hoy día. Bueno, y además contamos con una visita ilustre, el Dr. Fay. ¿Cómo estás, Cristian? Qué rico Pedro, tenerte acá. Un gusto Hace estar años contigo. que no te veía. Sigue igual este hombre, ni una arruga tiene. Cuéntanos, Cristian, de qué vamos a hablar hoy día en este programa extraordinario. Bueno, de los secretos y de los misterios del Vaticano. Y uno tiene que decirlo, sí, en los archivos del Vaticano hay joyas de la escritura, pocas veces vistas, pocas veces leídas, pero que sí nos sumergen en los grandes enigmas de la cristiandad. Hay algunas que vale la pena mencionar, que después lo vamos a poder mencionar. Así que los secretos del Vaticano nos abren en el fondo a esas dimensiones que propias de nuestra generación, esta generación de Alfa y Omega, creo que se van a ir revelando poco a poco y nosotros vamos a decir algunas cosas que son importantes para todos los amigos que están allá, en cualquier rincón del mundo y al otro lado de la orilla también, Pedro. Se me vino a la cabeza El nombre de la rosa, ¿te acuerdas? De Humberto Eco y El péndulo de Foucault, todos esos libros tan misteriosos. Bueno, un programa que no podrá ignorar, al igual que el siguiente video. Los 3 lugares prohibidos del Vaticano. En el puesto número 3. Los archivos secretos de la Inquisición. Ocultos en bóvedas selladas, aquí se encuentran documentos que describen las torturas más oscuras, juicios clandestinos y pactos que avergonzarían incluso al Vaticano. Hasta al Papa le han prohibido la entrada por miedo a lo que podría descubrir. En el puesto número 2. El sótano oculto bajo la Basílica de San Pedro. Una red subterránea prohibida donde reposan reliquias tan poderosas que podrían poner en duda siglos de fe. Se rumorea que aquí se guardan restos sagrados y textos prohibidos que ni siquiera el líder de la iglesia puede contemplar. Y en el puesto número 1, el legendario cronovisor, una máquina secreta creada por científicos y sacerdotes para observar eventos pasados y futuros. Sellada bajo estrictas órdenes papales, se dice que ningún papa puede usarla por temor a alterar el rumbo de la humanidad. 3 lugares vetados incluso para el hombre más poderoso del Vaticano, porque hay secretos que ni siquiera él puede conocer.
Los archivos secretos del Vaticano. En el Vaticano hay un almacén privado del Papa, en el que se presentan los documentos históricos más increíbles que existen en el mundo de hoy en día. La antigüedad de algunos documentos es de más de 1200 años. En total, según las estimaciones de los investigadores, más de 1 millón de artefactos se almacenan en el depósito. La longitud de la estructura donde guardan estos archivos es de unos 84 kilómetros. El archivo secreto del Vaticano no es una biblioteca ordinaria. Este es un lugar prohibido para los visitantes, y visitar un archivo secreto está permitido a los teólogos e historiadores. Pero es increíblemente difícil obtener tal permiso. Algunos partidarios de la teoría de la conspiración creen que los archivos contienen la mayor colección de literatura oculta del mundo, a la que se dedica la mitad del área de almacenamiento. Aquí estamos viendo imágenes directas desde el Vaticano, en un día que quizás va a cambiar la historia de la humanidad. La muerte del Papa Francisco no solo ha removido el corazón de los cristianos, sino que de todo el mundo occidental. Hoy día estamos con Cristian Contreras, filósofo, periodista, y para qué lo voy a presentar si todo Chile lo conoce, y más allá de Chile, porque ahora está dando sus enseñanzas nada más que en Alemania. ¿Cómo está, doctor Feil? Qué rico tenerlo en el programa. Pedro, un gusto estar contigo, con Blanche. Gracias, Psicóloga mucho y gusto. bruja profesional. Y bruja. Bueno, con estas dos eminencias vamos a hablar hoy día sobre los archivos secretos del Vaticano. Y ¿de cuándo remonta la Iglesia Católica? ¿De cuándo empieza la Iglesia Católica? Uno podría decir, Pedro, que la iglesia en gran medida comienza en el siglo IV, esta iglesia conocida desde hace tiempo ya. En el siglo IV, cuando el emperador Constantino, realiza claro que sí, todo lo que es el concilio de Nicea, donde se van a sentar las bases de estos 4 evangelios. Recordemos que durante los primeros 300 años había más de 30 evangelios de Jesús. Pues. Y en el concilio de Nicea, Constantino pone orden, transforma el imperio politeísta romano en un imperio monoteísta. Al cabo de un tiempo se declara Roma bajo la religión católica, apostólica y romana. Por lo tanto, es de ahí que uno puede hablar de esta iglesia católica hasta el día de hoy. Pero los primeros 300 años es un gran misterio, porque es la iglesia primitiva, la protoiglesia, donde habían evangelios muy hermosos que tienen que ver también con el misterio de los archivos del Vaticano. Porque, claro, en ese concilio de Nicea se borran todos los evangelios, quedan 4 nomás, y uno se pregunta, ¿tendrán adentro en los archivos los evangelios perdidos de Jesús? Y la realidad es que uno puede ser que sí, puede ser que los tengan. Recordemos que se descubrieron, Pedro, en 1945 en el poblado de Nag Hammadi, en Egipto, se descubrieron milagrosamente los evangelios secretos de Jesús, los evangelios gnósticos, y uno se pregunta, apócrifos también se les dice, a mí me gusta llamarles secretos, porque Secreto. ¿y cómo se llama? Y claro, uno se pregunta, ¿los habrán tenido antes el Vaticano en los archivos? Y yo estoy convencido que seguramente sí tienen que estar por ahí, pero constituyen una revelación que para nosotros es parte del misterio que estamos viviendo hoy día como humanidad cristiana, de alguna forma. Es decir, hoy día, con estos evangelios que seguramente están allá en el Vaticano, uno puede tener una visión más amplia de Jesús. De hecho, lo que yo sostengo, después de la lectura de todos esos evangelios, que estos evangelios nuevos o secretos transforman a Jesús en un gran profeta de Oriente y de Occidente.
y no solo de Occidente, porque todos estos textos, seguramente que están ahí, nos remontan a esas enseñanzas más orientales, más budistas ciertamente. Tibetanos de la India. Por ¿no es supuesto cierto? que sí. Bueno, hemos hablado con Blanche muchas veces de todos estos evangelios perdidos. ¿Tú crees, Blanche, que dentro del Vaticano existe como una civilización secreta antes del cristianismo de la cual se desarrolló esta religión? A ver, veamos lo que es el Vaticano. El Vaticano fue emplazado al principio sobre el imperio etrusco, sobre Etruria, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? Acá hay dos posibilidades históricas. Primero, que ellos encontraron unos restos que se supone que son de Pedro y sobre eso hacen el altar mayor. Sobre el altar mayor, cuando uno entra al Vaticano, uno entra por el lado, o sea, yo entré por el lado, no sé si es siempre así. Uno entra por el lado, va al altar mayor, ve las puertas y sobre esto, en el año 330, empieza la construcción del Vaticano, pero en realidad lo que empieza es la construcción de grandes secretos religiosos, porque una vez alguien dijo que fue que estaba ayudando a Constantino, entre paréntesis, era uno de los monjes, le dice, pero emperador, el conocimiento no es para todos, ¿ya? Entonces Constantino dice, es verdad, no es para todos. Y ahí empieza todo este mundo que nosotros no tenemos acceso, en los cuales evidentemente la iglesia, yo creo que el poder de la iglesia es el poder más grande que alguien puede tener, el poder del conocimiento. Quien tiene el conocimiento tiene todo, y la iglesia evidentemente tiene el conocimiento. Ha pasado toda la historia con nosotros, ¿ya? Construido. Muchas veces uno cuando va al Vaticano y ve este edificio tan grande, uno dice, ¿por qué tan grande? Porque es típica pregunta a los turistas, ¿por qué tan grande? Pero uno empieza a ver en cada sala, en cada rincón, en cada parte del Vaticano, lo que hay es historia, ¿ya? Y la historia del mundo es muy larga en 2000 años, muy larga. Por lo tanto, yo creo que inclusive el Vaticano en un momento puede quedar chico, porque es mucha la información. Y los misterios, Así porque es. hay una cosa, el misterio como ese proceso espiritual de transformación de las personas, y eso es la gran gracia de un misterio, no lo oculto, sino que cuando una experiencia te logra transformar. Y yo estoy completamente de acuerdo con que los secretos del Vaticano tienen que ser pero enormes, reservados para unos pocos, y también tiene que ver con todo lo que hace referencia a este poder que ha adquirido la cristiandad, sea lo que sea. Hoy día el Vaticano es de alguna forma la cuna del poder europeo, de lo que se le llama la Gran Europa, ¿ya? Y ahí está. Y ciertamente también con, bueno, el Papa Francisco, que acaba de fallecer, todo lo que son los jesuitas inmensamente poderosos en el mundo, etcétera. Entonces, por supuesto, secretos, misterios y ciertamente archivos desconocidos. Bueno, archivos que muy poca gente conoce, secretos que muchos no tenemos idea, y quizás también a partir del nombre, Vaticano. ¿Qué misterio encerrará ese nombre? De Batis, ya de los etruscos. Los etruscos pensaban que nosotros tenemos una conexión entre la tierra y la divinidad. Pero ¿cómo hacían la conexión? Uno, a través del sacrificio. Si nosotros vemos en todas las culturas el sacrificio animal y humano, el hombre ha pensado que es la conexión hacia el otro mundo. Si nosotros nos ponemos a pensar, Jesús también fue sacrificado. Entonces, ellos dicen, ya, construimos acá
y la deidad nos va a escuchar porque Batis nos fusiona entre los dos mundos, el humano y el divino. Cuestionamiento que el hombre se ha hecho en toda la historia. ¿Cómo me comunico con el más allá? ¿Cómo lo hago? Doctor File, ¿cuál es su opinión del nombre Vaticano? Bueno, coincido también con lo Y que... si además tienen la fórmula, ¿cómo comunicarnos con la divinidad? Eso es un gran misterio y que de alguna forma, mira, tomo lo que me dice para hablar también de lo que se está y se va a comenzar a vivir dentro de estos días, que es el cónclave. ¿Por qué? Porque el cónclave en doctrina se dice que, bueno, los cardenales no eligen al Papa, sino que es el Espíritu Santo, a través de la voluntad de los cardenales que elige al Papa sucesor de Francisco ahora. Entonces uno dice, bueno, ¿estarán conectados ahí en la Basílica de San Pedro, en la Capilla Sixtina, donde se reúnen? ¿Será ese un lugar indicado para tener ese contacto con la fuente divina, original y auténtica? Claro, ahí vienen las controversias, porque cuando uno conoce, primero, la diplomacia del poder que tiene que haber entre todos esos cardenales. O sea, eso es un tema que uno se dice, bueno, este debate sobre el poder es parte del misterio de la fuente. También uno tiene que pensar que tienen que elegir a alguien que sea adecuado para el tiempo que le corresponde vivir. Nosotros venimos saliendo de un papa progresista, un papa de izquierda política me refiero. Que acercó mucho a la gente la iglesia, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, que intentó reformar. Acuérdate que fue muy cercano y tolerante también con toda la comunidad LGTB. Exacto. Acuérdense también que escribió la encíclica Laudato Si, que es la primera encíclica en la historia que hace referencia al medio ambiente, ¿ya? En ese sentido muy globalista. Yo me hago una pregunta. A ver, doctor File. Me hago una pregunta. Al analizar la vida del Papa, estos años que vivió, 12 años a cargo de presidir la Iglesia, ¿fue un líder, y se la hago a usted, fue un líder espiritual o más bien un líder político? ¿Ya? Yo creo que ahí hay una pregunta, porque si bien es cierto, incursionó en ciertas, por eso en esta encíclica medioambiental que es paradigmática, o sea, te abre un camino de conexión con la naturaleza que nunca el Vaticano y nunca la Iglesia lo había tenido, pero que se asocia también a todas estas tendencias de la Agenda 2030, de la ONU, del globalismo, del Partido Verde. Entonces, si le hago la pregunta a los amigos que están allá también, ¿fue un líder más político o fue un líder más espiritual? Es una pregunta que cae ahí sobre la mesa, pero que sea lo que sea, ahora se habla de que, bueno, parece que va a venir un papa más conservador para tratar de equilibrar también lo que fue Francisco. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo siempre le hago la pregunta a las personas en la casa que nos están viendo, ya que nosotros no somos dueños de ninguna verdad. Saque usted la conclusión de la pregunta tan potente que nos hizo el doctor File. ¿El Papa Francisco era un líder espiritual o un líder político? Se lo dejo en sus manos, en su corazón, para que usted lo responda. ¿Tú, Blanche, qué dirías? Yo creo que todos los papas han sido políticos. Claro. Yo creo que no existe ni un papa que no haya sido político. Ahora, algunos más conectados con el mundo espiritual y algunos demasiado conectados con el mundo material, como los Borgias, ¿ya? Como Alejandro Borgia. Los Borgia, el Papa Alejandro VI, VI. Rodrigo Borgia, terrible. Hay un libro maravilloso de Mario Puzo, que él es el autor del Padrino, exacto, que escribe los Borgia. Y fíjate tú que fue el libro que escribió durante toda su vida. Lo publicó su mujer una vez que él había muerto, y poco antes de morir, él saca de su escritorio unos manuscritos escritos en rojo, y que fue el libro Los Borgia.
Y claro, lo que sostenía también Mario Puzo es que el primer don de la mafia italiana había sido el Papa Alejandro VI. Pero... Entonces, son cosas impresionantes, claro. Es que yo creo que el milagro de la Iglesia es que en 2000 años, porque todo es una historia y de repente es un desastre. Ya la Inquisición es un desastre. Pero cómo, yo creo que el verdadero milagro es cómo en 2000 años se mantiene todavía la fe. O sea, por ejemplo, yo me hago esta pregunta. Si Buda hubiera tenido una iglesia como la de nosotros, ¿hubiéramos creído en Buda? Lo más probable es que no. Blanche, permíteme hacerte una pregunta, porque eso tiene que ver también con, tú dices, la iglesia, y yo veo mi observación del mundo. Pongamos a nuestro querido país. Y claro, hoy día todos de alguna forma hablan del Papa, de las bondades del Papa, pero vivimos en una sociedad sumamente anticristiana. Esa es mi visión. Vivimos en un capitalismo que ha puesto en el corazón de la actividad al dios dinero. Entonces, cuando uno ve todo esto, uno se pregunta, bueno, ¿en realidad somos buenos cristianos? Acuérdate que para la revuelta social quemaron las iglesias. Por eso digo. Iglesias que son monumentos increíbles. Por eso digo. Entonces, cuando tú dices, mira, cuando uno habla, por ejemplo, de todo lo que es la demonología, uno de los lecturas, está la posesión diabólica personal, pero también está la posesión colectiva de la sociedad. Que es feroz. Y es feroz. Entonces, cuando uno dice, claro, ahora uno ve, con mucho respeto a todos, pero a muchos falsos cristianos, falsos católicos, haciendo gárgaras con Jesús, con el Papa después lo votan y siguen siendo... Y con fotos poniendo en las redes sociales. Claro, y se ponen ahí haciéndola, etcétera, pero bueno. Volviendo a los misterios. Dicen que ni los papas conocen todos los misterios que esconde el Vaticano, que no por ser papa tienen acceso a toda la información y que en el fondo del Vaticano hay misterios que son realmente inimaginables. ¿Qué piensas de eso, Cristian? Completamente de acuerdo. Ahora, hay en torno de estos archivos secretos y también todos los pasadizos que hay allá. Por ejemplo, la entrada supuestamente al archivo secreto, que tiene como 85 kilómetros de largo, etcétera, de estantería y etcétera. Dicen que hay una entrada. Y yo estoy seguro que tiene que haber alguna otra entrada por ahí escondida. Claro, ¿ya? Algún pasadizo secreto. Claro. Ahora también sobre esta base y sobre las imágenes que estamos viendo ahí con nuestro director que está poniéndola adecuadamente, bueno, uno tiene que decir, Pedro, que también se generan muchas especulaciones, ¿ya? Por ejemplo, se habla de este cronovisor, de un artefacto milagroso que permite supuestamente traer imágenes del pasado. Y claro, yo lo he investigado, tengo un archivo sobre el cronovisor. Cuéntanos un poquito, Cristian, del cronovisor. Pero a mí me parece que es más ficción que una realidad, porque sería una especie de como o máquina del tiempo o uno de estos artefactos actuales que puede, por ejemplo, tener muchas fotografías del pasado. Pero, por ejemplo, por eso quiero decir, creo que hay muchos secretos, muchos misterios, pero también se ha especulado mucho. Sí. El cronovisor, es fantástica la historia. Es decir, imagínate poder tener imágenes de Jesús caminando con los apóstoles, ¿te das cuenta? Pero de ahí a que haya sido verdad, la ficción y la imaginación da para muchos. Yo creo que recordemos que la mística católica es una mística racional, es decir, la gente logra el contacto con Dios, con la divinidad, a través de la palabra, sobre todo. Entonces, yo creo que los grandes secretos tienen que ver con joyas de la escritura secretas. Qué maravilloso tema. Estamos acá con Blanche y el Dr. Fay hablando de los secretos del Vaticano, escrituras, artefactos. Bueno,
es un tema que da para mucho, porque realmente a todos los que nos interesa este tema misterioso del Vaticano, los estudios, tantas novelas que se han escrito y muy buenas algunas, sobre todo este mundo que oculta, que encierra el Vaticano. Bueno, ahora estamos con imágenes directas de Roma y volvemos con mucho más de estos misterios que tienen para largo de conversaciones y que son sumamente fascinantes, interesantes e inquietantes. Vamos con estas imágenes. Imposible que no supieras esto del Vaticano. Es siniestro. El nombre mismo del Vaticano está ligado a una antigua diosa etrusca llamada Vatica, quien era la guardiana del inframundo y protegía las necrópolis. Los etruscos, que habitaban el centro de Italia antes de la expansión romana, enterraban a sus muertos en grandes superficies caracterizadas por túmulos subterráneos. Y Vatica tenía la misión de vigilar a los difuntos, asegurándose de que no regresaran al mundo de los vivos. La colina donde hoy se encuentra el Vaticano era conocida como Vaticum por los etruscos, y allí se erigió un templo en honor a la diosa Cibeles alrededor del año 191 a.C. Con el tiempo, este lugar se convirtió en el centro de la Iglesia Católica de Occidente, y el nombre Vaticano perdura como un eco de su pasado etrusco. Con estas imágenes en vivo del Vaticano, estamos ya de vuelta. Qué fascinante que el Vaticano fue construido arriba del templo de la diosa Vatica, diosa de los inframundos. Bueno, la mayoría de los templos de la cristiandad fueron construidos sobre diosas y dioses de los antiguos imperios. Y eso es así. Cristian, estamos con Cristian Contreras y Blanche hablando sobre los misterios del Vaticano. Bueno, una conversación fascinante. Y por supuesto que sí. Ahora, la historia de la construcción del Vaticano es de siglos y siglos. O sea, no es cosa que aparece. Día, no. Claro. Yo, mira, pensando un poco también en lo que ustedes señalan, mira, todo lo que pueda significar para mí que el cristiano, que la persona común y corriente se acerque a los mensajes de Jesús, sea por la vía que sea, porque muchos dicen, hoy mira el Vaticano, qué ostentoso muchas veces, o qué lujo, pero bueno, si eso permite acercarse a las personas, a por ejemplo la enseñanza de Jesús, no tengas miedo. Mira, fíjate tú, tres enseñanzas rápidas. No tengas miedo, la verdad te hará libre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si cumpliéramos eso, otro mundo sería. Otro mundo sería. Entonces, por eso digo que si todos estos misterios que guarda el Vaticano permiten a las personas de corazón limpio acercarse a la enseñanza de este gran Cristo, fantástico. La pregunta, otro de los grandes controversias, bueno, está ahí, como tú decías, Blanche, debajo del altar mayor. Los huesos de Pedro originales. Lo que pasa es que la historia es bastante interesante. Encontraron estos restos, ¿ya? Y el punto que lo encontraron, donde se supone que mataron a Pedro, ¿ya? Ahora, habían 3 cajitas, atención, ¿ya? Una de ellas se sabe que son huesos femeninos. Históricamente, nosotros sabemos que Pedro estuvo casado
históricamente se sabe que Pedro tuvo hijas e hijos, eso dentro de la prehistórica. El punto es que se encuentra una cajita que decía, aquí yacen los huesos de Pedro y nosotros estamos al lado de él. Entonces dijeron, listo, este es Pedro. Al abrir la caja, y miren lo que les voy a contar, encontraron los huesos y los huesos de un ratón. ¿Ya? Entonces dijeron, ya, lo que pasa es que el ratón se metió a la caja, ya que estaba sellada, entre paréntesis. Ahora, si los romanos, después que mataban, para asegurarse que realmente estaba muerto, muchas veces colocaban ratones y colocaban animales que pudieran comer al ser humano. Era una costumbre romana. Entonces, al encontrar esto, ¿sabes qué? Yacemos frente a los huesos de Pedro, estamos junto a él. Claro, está por añadidura decir, esto es Pedro. El punto es que no hay un análisis de ADN. No podemos hacer un análisis de ADN. Pero Jesús dijo, te llamas Pedro y sobre esa piedra construiré mi iglesia. Exactamente. Así que ahí está, por debajo Ahora, del Vaticano. lo que pasa es que Pedro se traslada a Roma. ¿Ya? ¿Es el primer papa, Pedro? Pedro sería la primera piedra. La primera piedra. ¿Ya? El punto es que la muerte de Pedro fue muy sangrienta. Hay un escritor romano, Eusebio, que él describe de lejos cómo ve morir a Pedro, que entre paréntesis no solamente muere crucificado, le cortan la cabeza. ¿Ya? Y crucificado Al revés, claro. Con la cabeza hacia abajo. Con las cruces, los romanos tenían varias cruces, y entre ellos era esta cruz, la cruz triangular que ellos tenían, que no recuerdo cómo se llamaba en este momento. Pedro no muere en la cruz igual que Cristo, muere en esta cruz. ¿Ya? Entonces, a él le cortan la cabeza. Pero yo digo, ¿cómo le cortan la cabeza y le ponen un ratón todavía? O sea, la persecución Dr. contra, Fine. claro, la persecución, recuerda que después de la crucifixión, fue. la persecución contra los discípulos y apóstoles de Jesús fue cristianos. tremenda, Brutal. porque Jesús fue muerto, según los anales romanos, a mors aggravata. La Exacto. mors aggravata o muerte agravada y la crucifixión solo se le aplicaba a los culpables de A Roma. nunca llegó a Roma también, nunca no alcanzó a No llegar a llegaron. Roma. Entonces, Claro. Claro. por eso mismo hay misterios Hay en el misterios. fondo. ¿Tú Hay crees que misterios. todos esos misterios, Cristian, están ahí en esas bibliotecas, en esos documentos, en esos escritos? ¿Algún día tendremos acceso a toda esa verdad? Mira, yo creo que muchísimos misterios están en esos escritos. Como digo, ahí hay joyas de la escritura inimaginables. También tienen que ver con muchos grimorios. También ahí guardaban los Claro. grimorios, Así ¿te es. das cuenta? El nombre de la rosa. El nombre, de la rosa. claro que sí. Acuérdate también que durante la Edad Media, los únicos que escribían eran los sacerdotes. Los monjes. Claro. Entonces los monjes, sacerdotes escribían, entonces guardaron todo Y un... escribían sobre alquimia, sobre magia, sobre misticismo, sobre la cábala. Todo eso está guardado en alguna parte, ¿no? Por supuesto que sí. Yo lo que, claro, mira, recuerda que la iglesia también sirvió también para civilizar. Así es. Yo creo que eso es clave. Les ponemos normas morales, los mandamientos, normas éticas, para que una humanidad bien brutal se ordene al fin y al cabo. Entonces ha Oye, ¿y se cumplido. ordenó? Esa es una buena pregunta. No sé si se habrá ordenado mucho, pero de alguna forma Ya. estos mandamientos la civilizaron, aunque sigue siendo muy brutal la humanidad. O sea, los seres humanos son terribles. Muy primitivos. Muy primitivos. Entonces, ¿sirve para eso? Sí. Pero de que yo pienso que tienen que haber
algunos monjes por ahí que están ocultos en el silencio, que tienen que tener una sabiduría y unas lecturas que sería muy bueno a ellos entrevistarlo. Eso a mí no me cabe la más mínima duda, porque uno es muy difícil entrar. Yo traté de entrar a los archivos. Te piden muchos papeles, tienes que pertenecer a alguna universidad prestigiosa. Claro. Y al final te dan solo 3 horas para leer, investigar y quizás qué es lo que te mueve. Benítez, extraordinario, que escribió un libro precisamente que habla de hace su análisis de la Biblia, pero en código extraterrestre. Sí. Claro. Y es extraordinario, claro, como ponte tú la Virgen María, virgen, pero cómo fue inseminizada, digamos. Entonces ahí se habla también de la inseminación artificial, que la manejaban unos seres de otras partes. La doctrina de la Inmaculada Concepción. Claro que sí. Entonces yo creo que ahí, yo pienso que en algún momento dado, esta humanidad bastante brutal, como conversábamos, Blanche, va a estar preparada para ir recibiendo estos mensajes que implican mayor conciencia, mayor plenitud para observar el mundo. Así lo veo yo. Quizá todavía la humanidad quizá no está muy preparada, pero yo pienso que pronto la conciencia va a ser la que va a ir teniendo mucha importancia. Como conversábamos en la pauta, ¿no es cierto?, que el mundo está en una etapa del desarrollo, tú decías, de la conciencia. Yo lo que sostengo al analizar la historia universal de los últimos 5.125 años, que son todas las culturas, todas estas grandes culturas desde la India, etcétera, las grandes religiones han servido para civilizar. Eso es lo primero. Y yo creo que hoy día todas están pasando por una inmensa crisis y también decadencia. Todas las grandes religiones de la Tierra. Pero eso no hay que verlo como algo negativo, sino como una propia evolución del ser humano. Como una apertura. Y como una apertura ¿hacia dónde? Hacia el desarrollo y la evolución de la conciencia. Yo pienso que por ahí va esta cosa de vernos por primera vez. Nosotros somos en general la primera generación que tiene una visión completa de la Tierra. Y eso es muy especial y todavía no nos damos cuenta lo que eso significa. Saber que en el oriente están los budistas, que están los hindúes, los vedistas, que están los africanos, que aún siguen siendo muchos de ellos naturalistas, ¿te das cuenta? Que hay 40 tipos de calendarios distintos, etc. Entonces, creo que nosotros estamos, mira, si uno recuerda la visita del Papa Francisco a Chile, que fue muy emblemática en el 2018, pero si tú la comparas con la venida de Juan Pablo II en 1986, ¿ya? Claro, esta venida de Francisco fue no había mucha gente. Muy triste. Muy triste. Entonces te refleja que quizá, claro, estamos en un paso de dejar atrás ciertas cosas, pero abrirnos a un conocimiento universal. Hoy día, Pedro, mira, una de las grandes revelaciones que para mí estamos viviendo es que por primera vez somos una generación que podemos tener en un libro acceso a las grandes sabidurías de todo el universo aquí en la Tierra. Por ejemplo, la sabiduría de Buda. Podemos leerla. Hoy día entras a una librería y tienes acceso a cosas que nuestros abuelos ni siquiera se lo imaginaban. Y eso para mí tiene que ver parte con lo que yo llamo de esta revelación cósmica, que a mí me gusta llamarle, que estamos viviendo como generación. Es decir, podemos leer los textos de Krishna, los textos de Buda, los textos de Zaratustra, los textos de Platón. Y eso es parte de esta evolución que es parte del misterio también. ¿Tú crees que realmente el conocimiento es para todos? Yo creo que el conocimiento es para todos aquellos que busquen el conocimiento. El conocimiento está ahí, la investigación está ahí, pero tú sabes, hay algunos que les gusta el fútbol, otros que les gusta el tenis, otros que les gusta la carpintería, otros que nos gustan las densidades de los libros. Bueno, este es un gran tema. Yo supongo que ustedes lo han disfrutado como yo, que estoy pero casi levitando con estas dos personas maravillosas que hemos tocado los misterios del Vaticano.
El Dr. File sigue con nosotros mañana, gracias, y vamos a tocar un tema muy especial que son las profecías más importantes y más impactantes sobre el Apocalipsis, de diferentes fuentes. Así que ahora vamos a conocer las redes sociales del Dr. File para que usted también pueda seguirlo, seguir sus enseñanzas, ahí de su academia. Ahí lo tenemos en pantalla, www.academiaconk.cl y en Instagram @academiavirtual. Muchas gracias por abrirnos las puertas hoy día a los misterios de la vida. Y gracias Blanche, que también nos va a acompañar mañana. Gracias Dr. File y gracias a ustedes por abrirnos el corazón. Hasta mañana, nos vemos en otro gran programa del mundo extraordinario de Pedro.